Apenas abrí los ojos aquella mañana, vi la pantalla de mi celular iluminada sobre la mesa de noche. Tenía varios mensajes en el grupo familiar, algo raro, porque mi hijo casi nunca escribía. Pensé que quizá estaban organizando la cena de Nochebuena o preparando una sorpresa para mis nietos. En esos segundos ingenuos creí que, a pesar de todo, aún quedaban pequeños espacios donde cabía el cariño. Qué equivocado estaba. Cuando abrí el chat, sentí que el piso se me iba resbalando bajo los pies. El mensaje decía: «Papá, este año vamos a celebrar la Navidad solo con la familia. No estás invitado». Leí esas palabras 3 veces. Una parte de mí pensó que se trataba de una broma de mal gusto. Otra parte, la que ya venía sospechando su distancia desde hacía meses, entendió de inmediato que hablaban en serio. Antes de que pudiera escribir algo, apareció un segundo mensaje. Esta vez era de mi nuera. Siempre tan elegante con las palabras, siempre tan suave para lastimar donde más dolía. Quizá algún día merezcas sentarte a la mesa con nosotros. No sé si fue la crueldad o la frialdad. No sé si dolió más su soberbia o la indiferencia de mi propio hijo al permitirlo. Sentí un golpe seco en el pecho, como si el corazón se me hubiera hecho añicos en silencio. En ese instante recordé las Navidades cuando él era niño, cuando se emocionaba por abrir los regalos que yo hacía con mis manos, cuando me abrazaba como si yo fuera todo lo que tenía. ¿En qué momento pasó de eso a esto? Respiré hondo, intentando no responder desde el dolor. Mi orgullo no gritó, no insultó, no suplicó, solo escribió: «Gracias por avisar. Espero que estén sentados cuando llegue mi regalo». Y salí del grupo. Fue un silencio extraño el que quedó en la habitación. Sentí el peso del pasado y el frío del presente sobre mis hombros. Me levanté despacio, caminando hacia la cocina como si cada paso marcara una distancia más grande entre lo que fui para ellos y lo que decían que merecía ser ahora. Me preparé un café sin azúcar, como siempre, pero ese día hasta el aroma parecía distinto, más amargo, más denso, más parecido a lo que sentía en el alma. Mientras bebía el primer sorbo, la mente comenzó a recorrer recuerdos que creía enterrados. Mi hijo no siempre había sido así. Hubo un tiempo en que me escuchaba, en que me respetaba, en que buscaba mi apoyo para cada decisión importante. Pero desde que se casó con ella, desde que permitió que su ego creciera alimentado por halagos vacíos, poco a poco se fue alejando. Yo intenté acercarme, lo invité a comer, lo llamé, lo ayudé en todo lo que pude, pero él solo venía cuando necesitaba dinero, cuando algo no le salía bien, cuando yo era útil. Ese chat confirmó lo que ya sabía. Para él, para los dos, yo era un estorbo, un viejo sin mayor valor que el que ellos decidieran otorgarme. Me quedé mirando el celular. Pensé en escribir un mensaje privado para intentar entender, para pedir una explicación, pero no. Algo dentro de mí cambió de lugar, algo que estuvo demasiado tiempo dormido, una dignidad que había sido aplastada sin que yo me diera cuenta. Me dije en voz baja: «Hasta aquí». Y ahí, en medio de la cocina silenciosa, me di cuenta de algo más profundo. No estaban expulsándome de una cena, estaban expulsándome de su vida, y si eso era lo que querían, yo también sabía cerrar puertas. Me apoyé en la mesa y cerré los ojos. La herida ardía, pero en el fondo empezó a surgir una idea, algo que llevaba tiempo guardado, algo que nunca pensé usar, pero que ahora tomaba sentido. Las palabras «mi regalo» resonaron en mi cabeza como un eco que empezaba a transformarse en decisión. Pensé en mi esposa, en cómo ella siempre dijo que un día la verdad saldría a la luz. Pensé en cuántas veces me quedé callado para no causar conflictos. Pensé en las veces que dejé pasar insultos velados, faltas de respeto disfrazadas de bromas, manipulación bajo la apariencia de amabilidad. Ya era hora. Me dirigí al cuarto donde guardaba los documentos importantes. Abrí la caja metálica que tenía bajo llave y saqué una carpeta gruesa, amarilla por los años, pero perfectamente organizada. La dejé sobre la cama y la miré en silencio. Tenía el poder de cambiarlo todo, pero antes de continuar me quedé quieto, pensando si realmente debía hacerlo. ¿Valía la pena enfrentar a mi propio hijo? ¿Valía la pena exponer todo lo que sabía? ¿Valía la pena asumir las consecuencias? Mientras me hacía esas preguntas, el celular vibró. Miré la pantalla. Era un mensaje de un número que no tenía guardado. Lo abrí. Y cuando leí las primeras palabras, sentí que algo muy grande estaba a punto de comenzar. El mensaje llegó como un rayo que ilumina un cielo oscuro sin previo aviso. Parpadeé varias veces,
asegurándome de leer bien. No tenía foto de perfil ni nombre guardado, solo un número desconocido. El texto decía: Señor Julián, necesito hablar con usted. Es urgente, tiene que ver con su hijo, y con lo que hicieron anoche. Mi primera reacción fue una mezcla de confusión y un mal presentimiento que se instaló en el estómago. ¿Lo que hicieron anoche? ¿Quién era esa persona? ¿Y por qué sabía que yo había salido del grupo familiar apenas una hora antes? Sentí una punzada helada recorrerme la espalda. No respondí de inmediato. Me senté en el borde de la cama, la carpeta amarilla aún allí, como un secreto que acababa de revivir de su propio silencio. Me quedé mirando el celular, esperando que enviaran otro mensaje, alguna aclaración, cualquier pista, pero no. El silencio digital se volvió más inquietante que las palabras. Respiré hondo, cerré el puño y finalmente escribí: ¿Quién eres? La respuesta llegó a los pocos segundos. No puedo explicarle por aquí. Solo le diré que su hijo y su esposa no son quienes usted cree. Si puede venir al estacionamiento del supermercado San Martín dentro de 20 minutos, le mostraré todo. La voz en mi cabeza me gritaba que no debía ir, que podía ser una trampa, alguien jugando con mis emociones en un momento vulnerable. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí despertó, una vigilancia antigua, un instinto que solo nace en los padres que han sido traicionados demasiadas veces y han aprendido a leer la sombra detrás de las palabras. Tomé mi abrigo, guardé la carpeta en el maletín y salí sin mirar atrás. La casa, tan silenciosa, parecía observarme mientras cerraba la puerta. Afuera, el aire frío me golpeó en el rostro como una advertencia. Mientras conducía, el reloj del coche marcó exactamente 20 minutos desde que recibí el primer mensaje. Llegué al estacionamiento y estacioné cerca de las luces, buscando a alguien que pareciera estar esperándome. No había nadie, solo un guardia a lo lejos y un par de clientes caminando con bolsas. Estaba a punto de regresar al coche cuando el celular vibró otra vez. Estoy en el auto azul frente a la farmacia. Volteé. Había un sedán azul con los vidrios oscuros, el motor encendido. La puerta del copiloto se abrió lentamente. Dudé, pero la necesidad de saber, el peso de tantos silencios, me empujó hacia ahí. Me acerqué, me incliné un poco. ¿Eres tú quien me escribió?, pregunté. Sí, respondió una voz femenina. Me senté, cerré la puerta y la miré con atención. Era una mujer de unos 50 y tantos, rostro cansado pero firme, ojos llenos de algo que no supe definir al principio. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Determinación? Mi nombre es Clara, dijo. Trabajé en la empresa de su hijo hasta hace 2 meses, pero no estoy aquí para hablar de mí. Estoy aquí por lo que él está haciendo y por lo que le hizo a usted. Sentí como mi pecho se tensaba. Hable claro, por favor, dije sin rodeos. Ella asintió y abrió un sobre marrón. Dentro había fotografías impresas, documentos y capturas de pantalla. Me los entregó uno por uno. Cada imagen era un golpe. Mi hijo y su esposa, en cenas elegantes, comprando cosas costosas, yendo a hoteles, todo pagado a mi nombre. Mi tarjeta de crédito, mi cuenta, mis ahorros. Yo fui la que manejó parte de la contabilidad, continuó Clara. Y no sabía que usted no estaba al tanto. Pensé que usted les daba permiso. Las palabras me hirieron más de lo que deberían. Nunca les di nada de eso, respondí con la voz temblando pero controlada. Ella asintió. Lo sé ahora. Ayer por la noche, después de que usted salió del grupo, ellos celebraron. Creen que usted es un estorbo, que ya no les sirve. Pero también, creen que usted nunca descubrirá nada. Cerré los ojos. La escena en el chat, el desprecio, la humillación, y ahora esto. Clara continuó. Yo guardé todo esto porque sospeché que un día le harían daño, y creo que ya llegó ese día. La miré. Ella sostenía el volante como si se aferrara a su propio destino. ¿Por qué ayudarme?, pregunté. Porque sé lo que se siente que te traicionen, respondió sin titubear, y porque usted no merece esto. Guardé silencio unos segundos. Ella respiró profundo y dijo, y hay algo más, algo que no está en esos papeles. Su hijo está planeando algo para este mes. Algo que podría destruirlo completamente, señor Julián. Si no actúa ahora, será demasiado tarde. Mis manos se crisparon alrededor del sobre. ¿Qué está planeando?, pregunté. Ella dudó. La voz le tembló. No puedo decírselo aún, solo puedo mostrarlo. Pero no aquí. Es muy peligroso. Entonces volvió a sonar mi celular. Era otro mensaje. De mi hijo. Papá, si vas a estar amargado por no venir a Navidad, madura.
No eres el centro del mundo. Mi garganta se cerró. Clara me miró de reojo y dijo, ya no es hora de ser padre, ahora es hora de defenderse. Sentí un frío que no venía del clima. Esa fue, sin duda, la hora más larga de mi vida. La hora en que descubrí que no solo me habían expulsado de una cena, sino que estaban preparados para expulsarme de mi propia existencia. Salí del auto de Clara con el sobre apretado contra el pecho, como si sostuviera una verdad demasiado pesada para cargar solo. Me despedí de ella con un simple asentimiento, aunque no tenía palabras suficientes para agradecer lo que había hecho por mí. Mientras caminaba hacia mi coche, el viento frío de la tarde golpeaba mi cara, pero no sentí el clima. Sentía únicamente el peso de cada fotografía, cada comprobante, cada evidencia de que mi propio hijo me había estado robando, mientras me miraba a los ojos como si nada. Me quedé dentro del coche varios minutos, sin poder arrancar. Miraba mis propias manos sobre el volante, manos gastadas por décadas de trabajo, manos que alguna vez sostuvieron a mi hijo cuando daba sus primeros pasos. ¿En qué momento se había convertido en alguien capaz de usarme así? ¿En qué momento dejé de ser su padre para convertirme en su billetera? Encendí el auto finalmente, no porque me sintiera preparado, sino porque ya no podía seguir inmóvil. Necesitaba ver a alguien, alguien que pudiera entender, alguien que siempre había estado a mi lado, incluso cuando mis propios hijos me dieron la espalda. Tomé la carretera y conduje hacia las afueras de la ciudad, hacia la casa de mi hermano menor, Matías. Él siempre había sido el más sensato de la familia, directo, justo, incapaz de quedarse callado frente a una injusticia. Teníamos una relación cercana, aunque las obligaciones y los años nos habían ido separando un poco. Aún así, sabía que en momentos como este, él sería el único capaz de escucharme sin juzgar. Cuando llegué, Matías estaba afuera, cortando madera para la chimenea. Al verme, dejó el hacha a un lado y frunció el ceño, como si hubiera reconocido en mi rostro algo que yo aún no entendía completamente. ¿Qué te pasó?, preguntó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. No supe qué decir. Mis palabras se atoraron en la garganta. Él me observó unos segundos y luego habló en voz baja. Pasa. No necesitas explicar nada todavía. Entramos a su casa. El olor a café recién hecho y madera húmeda llenaba el ambiente. Me senté en la mesa de la cocina, y Matías me sirvió una taza sin decir una sola palabra, como si supiera que yo necesitaba más calor por dentro que por fuera. Cuando finalmente pude hablar, lo hice con dificultad. Recibí un mensaje de Daniel, mi hijo. Me dijo que no estoy invitado a Navidad. Matías apretó la mandíbula pero no interrumpió. Y después, abrí el sobre y puse las fotografías sobre la mesa. Esto. Matías las tomó entre sus manos. Su rostro cambió, de incredulidad a furia, de furia a tristeza. Luego dejó las fotos sobre la mesa con cuidado, como si fueran piezas de un cadáver que no quería estropear. Julián, dijo suavemente, esto no es solo ingratitud, esto es abuso. Y del peor, asentí con la cabeza. Eso no es todo, añadí. Clara, una mujer que trabajaba con él, me dijo que están planeando algo más, algo grave, algo que podría destruirme. Matías se quedó inmóvil por un segundo. Luego se levantó, caminó hacia un cajón y sacó una carpeta azul. La puso frente a mí. Tú no sabes esto, dijo mirándome a los ojos, pero desde hace años he estado revisando algunos movimientos sospechosos relacionados con tu nombre. Nunca quise decírtelo porque no tenía pruebas claras, pero ahora creo que debes ver esto. Abrí la carpeta. Al igual que el sobre marrón, estaba llena de documentos. No eran robos directos, sino préstamos firmados a mi nombre, solicitudes de crédito, gastos inexplicables, movimientos que yo jamás autoricé. Y todos tenían algo en común, la firma falsificada de mi propio hijo. Mi garganta se cerró. ¿Desde cuándo?, pregunté con un hilo de voz. Desde hace 3 años, respondió Matías, desde que él y tu nuera comenzaron a vivir por encima de sus posibilidades. Yo quise advertirte, pero siempre estabas tan ilusionado con tus nietos, con ayudarlos. No tuve el valor de quitarte esa ilusión. Sus palabras me golpearon más fuerte que todo lo anterior. Matías siempre había sido honesto. Si él no me lo dijo es porque realmente pensó que me haría daño. Entonces, dije con la voz quebrada, ¿todo este tiempo he sido un tonto? Matías se acercó y puso una mano firme en mi hombro. No, has sido un padre. Y un buen padre siempre quiere creer en su hijo,
incluso cuando no debe. Aparté la mirada sintiendo que los ojos se me llenaban de lágrimas. No sé qué hacer, confesé. Matías respiró hondo. Sí sabes, dijo con convicción, solo que nunca te has permitido hacerlo. Siempre has escogido la paz aunque te cueste la vida. Pero esta vez, no es solo tu dignidad lo que está en juego, es tu futuro, tu estabilidad, y lo más importante, tu derecho a ser respetado. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Matías tenía razón. Llevaba años permitiendo abusos, creyendo que el amor paternal bastaría para corregirlos. Pero ahora, mi hijo había cruzado una línea que ya no podía ignorar. Mati, dije finalmente, necesito tu ayuda. Él sonrió levemente, esa sonrisa seria que siempre daba antes de una batalla. Por eso estoy aquí. Y créeme, Julián, lo que vamos a hacer, él jamás lo verá venir. Y fue en ese momento, con la carpeta azul frente a mí y el sobre marrón aún abierto, que entendí que la visita a mi hermano no solo lo cambió todo, también marcó el comienzo de algo que mi hijo y su esposa jamás olvidarían. Volví a casa de Matías cuando ya estaba oscureciendo. La carretera parecía más larga de lo normal, tal vez porque llevaba en el pecho un peso que no se veía, pero que me aplastaba por dentro. Al llegar, dejé el maletín sobre la mesa, colgué mi chaqueta y me senté en el sillón donde mi esposa solía leer por las noches. Ese rincón tenía aún su olor, una mezcla suave de vainilla y perfume floral, y cada vez que me apoyaba ahí sentía que ella estaba conmigo, aún después de tantos años de haber partido. Me quedé mirando el árbol de Navidad que había armado una semana atrás, pequeño, sencillo, con luces cálidas y las mismas esferas que usábamos cuando Daniel era niño. En una de las ramas aún colgaba el adorno que él me regaló cuando tenía 8 años, una estrella de cartón pintada a mano. La había hecho en la escuela, tenía trazos torpes y el color dorado estaba mal repartido, pero para mí era la estrella más hermosa que había visto. La tomé entre mis dedos y sentí un nudo profundo en la garganta. ¿En qué momento ese niño dulce, tímido y cariñoso se convirtió en el hombre capaz de expulsarme de su vida como si yo fuera un estorbo? ¿En qué momento olvidó quién lo llevó sobre los hombros para ver los fuegos artificiales? ¿Quién se desveló con él cuando estaba enfermo? ¿Quién lo enseñó a montar bicicleta? ¿Quién trabajó doble turno para pagarle la universidad? La respuesta era simple, aunque dolorosa. Yo mismo había permitido que la distancia creciera sin darme cuenta. Después de la muerte de mi esposa, me encerré en mi dolor. Dejé de hablar, de preguntar, de involucrarme. Daniel se acercó un tiempo, luego se alejó. Y yo, sin ánimo de enfrentar nada, dejé que la corriente lo llevara a otro lugar. A veces el amor se desgasta no por falta de cariño, sino por falta de presencia. Me quedé en ese pensamiento unos minutos, sintiendo el peso de mis errores y de los suyos. Pero entonces recordé algo que me devolvió la claridad, el mensaje en el grupo familiar, la risa de mi nuera, la crueldad en sus palabras, la evidencia del sobre marrón, la carpeta azul y la advertencia de Clara: si no actúa ahora, será demasiado tarde. Me levanté del sillón y comencé a caminar por la casa como quien busca un recuerdo que no ha visto en años. Cada rincón me traía el rostro de mi esposa, su manera de apoyar mis decisiones, su forma dulce de corregirme cuando me equivocaba. Ella siempre veía más allá de lo obvio. A veces pensé que mi hijo heredó algo de ella, pero ahora dudaba profundamente. Si estuvieras aquí me dirías qué hacer, murmuré en voz baja, mirando hacia la ventana donde la luna comenzaba a elevarse. Cerré los ojos, imaginando por un instante su voz. Recordé una conversación que tuvimos poco antes de que muriera. Ella me dijo: Julián, un día tendrás que defenderte, incluso de quienes amas, no por maldad, sino por dignidad. En ese momento no entendí su advertencia, pero ahora resonaba como una profecía. Me acerqué a la vitrina del comedor y saqué un álbum viejo, fotos antiguas, felices, llenas de momentos que parecían irrepetibles. Encontré una foto de Daniel sosteniendo un pequeño regalo envuelto con papel rojo. Era su primer regalo que había comprado con sus propios ahorros. Me lo dio cuando cumplí 50 años. En esa foto me estaba abrazando. En esa foto todavía me amaba. Cerré el álbum y lo dejé sobre la mesa con cuidado. Aquel contraste entre pasado y presente me desgarró el alma, pero también alimentó una determinación que empezó a brotar dentro de mí como una llama quieta pero firme.
No podía quedarme lamentando lo que fue. Tenía un presente que enfrentar, un futuro que defender y una injusticia demasiado grande para seguir ocultándola bajo la alfombra de la resignación. Me senté en el escritorio, abrí mi computador y comencé a revisar correos antiguos. Entre ellos, encontré un mensaje que mi esposa me envió justo un mes antes de morir. No permitas que nadie te quite la paz, Julián, ni siquiera nuestro hijo. Hay cosas que deben enfrentarse con la cabeza fría y el corazón firme. Respiré hondo. Mi corazón latía con una mezcla peligrosa de tristeza y coraje. Entonces vino a mi mente otro recuerdo. Aquel año en el que Daniel casi pierde su casa por mala administración. Yo fui quien habló con el abogado, quien pagó parte de la deuda, quien negoció con el banco. Nunca se lo recordé, nunca se lo eché en cara. Quizá ese fue mi error, darle tanto que comenzó a creer que era mi obligación, que él tenía derecho a disponer de mí. La Navidad siempre fue especial en esta familia, y ahora estaba rota, pero no por mis manos. No esta vez. Me levanté, tomé la carpeta amarilla, luego la azul, y puse ambas sobre el comedor. Las abrí una vez más, revisando cada documento, cada recibo, cada firma falsificada. El rompecabezas era claro. Daniel y su esposa habían estado fabricando una vida entera sobre mi espalda, y yo había sido el último en saberlo. La pregunta ya no era ¿por qué me lo hicieron?, sino ¿qué voy a hacer yo ahora? Miré el reloj. Era tarde, pero no podía dormir. No todavía. Había alguien más a quien necesitaba ver, alguien que podía ayudarme a completar lo que Matías y Clara habían iniciado. Tomé las carpetas, mis llaves y salí. Mientras caminaba hacia el auto, una sensación me envolvió, una mezcla entre miedo y valentía. Estaba a punto de enfrentar un fantasma del pasado, uno que había tenido demasiado poder sobre mi vida, y mientras conducía bajo la noche fría supe que esa visita iba a cambiarlo todo. Conduje por la ciudad como si cada semáforo marcara un recuerdo distinto. Las luces se reflejaban en el parabrisas con un brillo melancólico, casi fúnebre, y aún así sentía que avanzaba hacia algo inevitable. El motor del coche vibraba bajo mis manos, acompañando los latidos acelerados de mi corazón. Tenía las dos carpetas en el asiento del copiloto, abiertas, como si respiraran por sí mismas. El destino al que me dirigía no era un lugar común, era una casa que había evitado durante años, tal vez porque sabía que, si algún día regresaba, lo haría roto o transformado, y aquella noche lo hacía siendo ambas cosas. Cuando doblé por la calle, las luces cálidas de la vivienda me recibieron como una contradicción. Se veía acogedora, tranquila, como si no guardara ningún secreto, pero yo sabía lo que había detrás de esas paredes. Detuve el coche frente al portón y respiré hondo, intentando reunir el valor que me faltaba. Bajé y caminé hasta la puerta principal. Estuve a nada de regresar, estuve a nada de dejar todo como estaba. Pero entonces recordé el mensaje de Daniel, la risa de mi nuera, la traición acumulada, las firmas falsificadas y la advertencia de Clara. Mi mano golpeó la madera una sola vez. La puerta se abrió lentamente, y ahí, frente a mí, apareció Sofía. Su expresión cambió al instante. No esperaba verme. Su sorpresa fue tan genuina que, por un momento, pensé que quizás aquella visita no sería tan dura como imaginaba. Pero cuando la vi entrecerrar los ojos, analizando mis carpetas, supe que había cruzado un límite que no tenía marcha atrás. «Julián», murmuró, «¿qué haces aquí?» Su voz tenía esa mezcla amarga de nostalgia y distancia que solo aparece entre personas que alguna vez se quisieron, pero que ya no saben cómo acercarse. «Necesito hablar contigo», dije con firmeza, sosteniendo las carpetas. «Es importante». Ella bajó la mirada antes de abrir la puerta por completo. «Pasa». Entré. El olor a incienso, los cuadros antiguos, el piano que ella tocaba de joven, todo seguía igual, como si el tiempo no hubiera pasado, como si aquella casa hubiera congelado la vida en un punto donde las cosas aún tenían solución. Nos sentamos en la sala sin pronunciar una palabra. Ella me observaba con cautela, como si temiera lo que estaba a punto de escuchar. «¿Es por Daniel?», preguntó finalmente. Asentí. «Ha empeorado, ¿verdad?», dijo con un suspiro resignado. «Mucho más de lo que imaginas», respondí mientras colocaba las carpetas sobre la mesa. Ella leyó los documentos lentamente. Cada página que pasaba la hacía respirar más pesado. Fotos, transferencias, firmas,
movimientos, risas, desprecio, doble vida. Cuando terminó levantó la mirada hacia mí, visiblemente afectada. No pensé que llegaría tan lejos, dijo con un hilo de voz. Sabía que tenía problemas, pero esto es maldad pura. Sentí que un peso se aligeraba. Ella no lo defendía. No justificaba nada, solo veía la verdad. Necesito tu ayuda, dije con honestidad directa. Y no solo por mí, también por él, porque si esto continúa, terminará destruyéndose. Ella se llevó una mano al rostro, como quien intenta retener lágrimas. Julián, susurró, hace años que dejé de tener influencia sobre él. Yo no soy nadie para él ahora. No te pedí que fueras alguien para él, respondí con suavidad. Te pido que me ayudes a detener lo que está a punto de hacer. Sofía parpadeó. ¿Qué está a punto de hacer? Sentí un escalofrío en la espalda. Clara dice que está planeando algo grande, algo que no tiene marcha atrás. No quiso decírmelo por mensaje. Sofía frunció el ceño, preocupada. ¿Tienes idea de qué puede ser? No, respondí. Pero lo conocerás lo suficiente como para saber que, si se siente acorralado, es capaz de hacer cualquier cosa. Ella asintió con tristeza. Y entonces, mientras ella trataba de controlar sus emociones, comprendí que había llegado el momento del mensaje obligatorio que debía incluir en este capítulo. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Sofía se levantó y caminó hacia una gaveta cerca del piano. Sacó un cuaderno negro y lo puso sobre la mesa. No sé si esto te sirva, dijo, pero lo encontré hace semanas. Daniel lo olvidó aquí cuando vino a visitarme. Yo no quise abrirlo, pero, después de ver todo esto, creo que deberías hacerlo tú. Lo tomé con manos temblorosas. Era un planificador. Había fechas, reuniones, nombres, y ahí, en una página marcada con un círculo rojo, leí una frase que me heló la sangre. Movimiento final, antes de fin de mes. Sofía me miró fijamente. Eso no suena a nada bueno, Julián. No, respondí. No suena a nada bueno. Cerré el cuaderno. Gracias, Sofía. Necesitaba esto. Ella apoyó una mano sobre la mía. Ten cuidado, por favor. Lo que estás a punto de hacer puede cambiarlo todo. Asentí. Y al salir de su casa, mientras la puerta se cerraba suavemente detrás de mí, supe con absoluta certeza que la Navidad que venía no iba a ser una celebración. Iba a ser una guerra. Regresé a casa después de visitar a Sofía con una sensación difícil de describir. Era como si una parte de mí quisiera derrumbarse y otra quisiera levantarse con más fuerza que nunca. El cuaderno negro estaba en el asiento del copiloto, cerrado, pero parecía emitir un peso propio, como si dentro guardara no solo planes, sino confesiones. Cada tanto miraba su tapa, sintiendo que ahí se escondía la verdadera dimensión de lo que estaba enfrentando. Al llegar, dejé las carpetas y el cuaderno sobre la mesa del comedor. Encendí la lámpara pequeña que usaba para leer y me quedé un rato de pie, mirando todo desde lejos, como si los documentos fueran piezas de un rompecabezas al que aún le faltaba una imagen final. Respiré hondo, me pasé una mano por la cara y me dejé caer lentamente en la silla. El silencio de la casa parecía más profundo que nunca. Me serví un vaso de agua y apoyé los codos sobre la mesa. Por un instante, me permití cerrar los ojos, y fue entonces cuando el pasado llegó sin permiso. Vi a mi esposa recogiendo juguetes del suelo, a Daniel corriendo por el pasillo con los pies descalzos, riendo, mientras yo fingía perseguirlo para hacerle cosquillas. Aquella casa estaba llena de vida, de ruido, de amor. Ahora, en cambio, parecía un museo lleno de recuerdos inmóviles. Abrí los ojos y miré el cuaderno. No podía seguir evadiéndolo. Lo abrí con cuidado. Las primeras páginas eran comunes: reuniones de trabajo, listas de compras, citas médicas. Pero a medida que avanzaba, comencé a ver notas sueltas, nombres que no reconocía, cantidades de dinero, direcciones, anotaciones rápidas, y luego llegué de nuevo a esa frase: movimiento final, antes de fin de mes. Debajo había un dibujo de un rectángulo y unas flechas. Parecía un plano, o tal vez una estrategia. Sentí un escalofrío recorrerme la nuca. No entendía completamente lo que significaba, pero sabía que no era nada bueno. Daniel estaba planeando algo que requería organización, contactos
y probablemente un riesgo enorme. Mientras leía, un pensamiento oscuro comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si todo esto no solo era abuso financiero? ¿Y si había algo más? ¿Y si el plan incluía perjudicarme de una forma que yo aún no alcanzaba a imaginar? Mi respiración se volvió pesada. Apoyé una mano sobre el cuaderno como si necesitara afirmarlo en el mundo real antes de que las teorías se escaparan de mi cabeza. Me levanté y fui hasta la vitrina del pasillo. Allí, en el segundo cajón, guardaba un billete arrugado que mi esposa me había dejado antes de morir. Era un simple papel, casi amarillento por los años, pero tenía una frase escrita con su letra pulcra. Julián, si algún día la vida te obliga a endurecerte, hazlo, pero no te conviertas en lo que te lastimó. Leí esas palabras al menos 20 veces. Sentí un nudo apretándose en mi pecho. La venganza que comenzaba a gestarse dentro de mí era abrasadora, peligrosa, casi liberadora, pero las palabras de mi esposa me frenaban en seco. No podía convertirme en un monstruo, pero tampoco podía seguir siendo un hombre débil al que todos pasaban por encima. Regresé al comedor con el billete en el bolsillo. Abrí la carpeta azul que Matías me había dado. Revisé cada documento otra vez, esta vez con los ojos afilados, ya no desde el dolor, sino desde la estrategia. Tenía suficiente para destruir a mi hijo social y legalmente. Tenía pruebas que, en manos de las autoridades, podían tumbar toda su vida. Pero había algo más. Algo que no estaba ni en la carpeta ni en el cuaderno. Algo que venía creciendo desde aquella mañana en el chat familiar. La necesidad de que él entendiera lo que había hecho. La necesidad de que la humillación que me causó regresara a él, no como venganza cruel, sino como consecuencia justa. Caminé hacia la ventana y corrí las cortinas. Afuera, la calle estaba iluminada por las luces navideñas. Escuché risas lejanas, música, vida. Me pregunté cuántos de aquellos hogares celebraban mientras ocultaban sombras similares a las mías. Cuántos padres habían sido usados, cuántos hijos habían traicionado, cuántos corazones estaban rotos justo en ese momento. Me quedé ahí un rato, respirando lentamente. En ese instante comprendí algo que no había querido aceptar. El hombre que fui ya no existe. El padre paciente, tolerante, que justificaba todo, que mantenía la calma aunque le doliera el alma, ese hombre había muerto el día en que leí las palabras «No estás invitado», pero en su lugar estaba naciendo otro, un hombre que sabía pensar, actuar, defenderse y mover piezas sin temblar. No un vengador ciego, no un tirano, sino un hombre que por fin entendía el valor de su dignidad. Volví a la mesa y tomé el cuaderno. Lo cerré despacio, como quien sella una decisión absoluta. Sabía lo que debía hacer. Sabía que el regalo que mencioné en el chat familiar debía ser más que pruebas. Debía ser una lección, un espejo, un final que mi hijo no pudiera ignorar. Pero aún faltaba una pieza, la más importante, y solo había una persona en toda la ciudad capaz de dármela. Tomé las llaves del auto y salí. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, sentí un extraño alivio. La noche estaba fría, pero mi determinación ardía. La siguiente visita sería definitiva. La noche era tan fría que el vapor salía de mi boca con cada respiración, pero dentro de mí ardía una determinación que ningún invierno podía apagar. Sabía exactamente a dónde debía ir. Había evitado ese lugar por años, porque cada ladrillo traía recuerdos incómodos, decisiones que prefería no revisar, pero ahora era inevitable. Tenía que ver a Héctor Salazar. Héctor había sido mi amigo durante décadas. Trabajamos juntos desde jóvenes, construimos cosas importantes, y aunque la vida nos llevó por caminos diferentes, él siempre mantuvo un pie en mis asuntos, incluso cuando yo creía que no. Fue él quien me advirtió, hace tiempo, que Daniel estaba empezando a torcer su camino. Yo no quise escucharlo, tal vez porque todo padre prefiere creer en la bondad de su hijo antes que aceptar la verdad que duele. Toqué la puerta de su casa, solo una vez. Suficiente para que él, con su sensibilidad de siempre, supiera que algo no andaba bien. Abrió la puerta en menos de 10 segundos. En su rostro apareció esa mezcla de preocupación y frialdad que solo muestran los hombres que han visto demasiado en la vida. Julián, murmuró, sabía que ibas a venir. Pasa. Entré sin decir palabra. Me quitó el abrigo y lo colgó detrás de la puerta. El calor de la chimenea contrastaba con mi estado interior.
Me invitó a sentarme en la mesa del comedor y sirvió 2 vasos de whisky, como solíamos hacerlo en los tiempos difíciles. ¿Se trata de Daniel?, preguntó mientras dejaba el vaso frente a mí. Asentí con la cabeza. Saqué el cuaderno negro, la carpeta azul y el sobre marrón. Los puse sobre la mesa como quien coloca evidencia en un juicio. Héctor no dijo nada. Solo observó, esperando que fuera yo quien hablara primero. Y así lo hice. Le expliqué todo. Desde el mensaje cruel de Navidad, pasando por lo que Clara me reveló, hasta la visita a Sofía y el plan siniestro que se escondía en las páginas del cuaderno. Héctor escuchaba sin interrumpir, como si cada palabra reforzara algo que él ya sospechaba desde hacía mucho tiempo. Cuando terminé, él respiró hondo y llevó su vaso a los labios lentamente. «Julián», dijo finalmente, «tu hijo está jugando con fuego, y está a punto de arrastrarte con él». «Lo sé», respondí con un hilo de voz. «Por eso vine. Necesito tu ayuda». Él se reclinó hacia atrás, entrelazó las manos y me miró fijamente. «Cuando tu esposa murió, tú dejaste de ver el mundo como es», dijo con una honestidad brutal. «Y Daniel lo aprovechó. Te vio vulnerable, te vio ciego de dolor. Y cuando uno deja de cuidar su terreno, otro toma las decisiones. Tu hijo tomó las tuyas». Me dolió escuchar eso, pero tenía razón. «Héctor», dije, «¿qué significa movimiento final antes de fin de mes? ¿Qué está planeando?» Él tomó el cuaderno, revisó las páginas marcadas y cerró los ojos unos segundos, como si un recuerdo desagradable le atravesara la mente. «Esto, Julián», dijo golpeando suavemente la tapa del cuaderno, «esto no es solo un plan empresarial, ni un fraude más. Esto es el tipo de movimiento que deja a alguien destruido». Me tensé. «¿Estás diciendo que quiere perjudicarme de forma legal, financiera e incluso emocional?», respondió. «Lo que veo aquí es una estrategia para deshacerte. Literalmente, podría estar planeando transferencias de responsabilidad, endeudamiento a tu nombre, incluso incriminarte en algo si fuera necesario». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. «¿Tú crees que sería capaz?». Héctor no dudó. «Sí, porque ya comenzó, y porque sabe que, si tú te hundes, él queda libre de todo lo que ha hecho». Sentí un vacío en el estómago. Un hijo, capaz de hundir a su propio padre. Héctor siguió hablando. «Pero todavía no es tarde. Puedes detenerlo, si haces exactamente lo que yo te diga». Lo miré con seriedad. «Estoy listo», respondí. Héctor abrió la carpeta azul y comenzó a clasificar documentos como si armara un plan quirúrgico. Separó pruebas bancarias, capturas, solicitudes falsificadas y registros sospechosos. Luego tomó una libreta y empezó a anotar instrucciones mientras hablaba. «Primero, mañana por la mañana irás a ver a un notario de confianza. Registrarás una declaración anticipada y protegerás tus bienes. Segundo, enviaré estas pruebas a un contador forense. Él trabajó para la fiscalía, lo hará sin preguntar nombres. Tercero, no enfrentarás a tu hijo todavía». «¿Cuándo entonces?», pregunté. «Cuando él esté celebrando, cuando crea que te ganó. Justo ahí es cuando caerá». Me quedé en silencio, sintiendo cómo cada palabra de Héctor encajaba en mi interior como engranajes perfectamente alineados. «Y hay algo más», dijo inclinándose hacia mí. «Necesitas un regalo, algo que destruya la mentira de golpe, algo que él no pueda controlar, algo que sea imposible de negar». Abrí los ojos, sorprendido. «¿Qué tipo de regalo?». Héctor sonrió con esa sonrisa fría que reservaba solo para las situaciones graves. «Uno que nadie quiera recibir en Navidad, pero que hará justicia». Me recargué en la silla, dejando que esa frase se asentara en mi mente. Mi regalo, el mismo que mencioné en el chat familiar antes de salir. Un regalo que ellos jamás imaginarían. Héctor se levantó, abrió una caja metálica cerca de su escritorio y sacó un pendrive negro. Lo puso en mi mano. «Aquí hay algo que tu hijo no sabe que existe, algo que estuve guardando desde hace años. Y ahora es tuyo». Lo miré, desconcertado. «¿Qué contiene?». Héctor se volvió a sentar. «Grabaciones, contratos, conversaciones comprometedoras y pruebas de cosas que Daniel hizo, incluso antes de que tú supieras que habían empezado a usarte». Mi corazón dio un salto. Esto puede destruirlo, o salvarlo de sí mismo», respondió Héctor, «dependiendo de cómo lo uses». Miré el pendrive en mi mano, frío, ligero, pero más poderoso que cualquier arma emocional que hubiera tenido en mi vida. Esa noche, mientras regresaba a casa con el pendrive guardado en el interior del abrigo,
Entendí que el regalo que pensaba entregar no solo iba a cambiar esa Navidad, sino que iba a cambiar el destino de mi hijo para siempre. Dormí poco esa noche, no porque tuviera miedo, sino porque mi mente estaba funcionando con una precisión que hacía años no experimentaba. Cada pieza del rompecabezas empezaba a encajar. La traición financiera, el plan oculto, el movimiento final del cuaderno negro, las advertencias de Clara, la carpeta azul de Matías y ahora el pendrive de Héctor. Durante mucho tiempo, había sido un espectador pasivo del desastre emocional que mi hijo había construido. Pero esa noche entendí que había llegado el momento de ser protagonista, no para destruirlo, sino para obligarlo a enfrentar la verdad que había negado por años. A las 6 de la mañana ya estaba vestido, con el pendrive en el bolsillo interior del abrigo y las carpetas listas sobre la mesa. Preparé café, pero apenas lo probé. Tenía la mente ocupada, anticipando cada paso. El amanecer entraba por las ventanas como una franja dorada, iluminando el árbol de Navidad que aún estaba encendido por costumbre. Cada luz parecía un recordatorio de lo que esa celebración significa para la mayoría de las familias: unión, perdón, compañía. Pero para mí ese año, la Navidad era un escenario, uno donde la verdad sería el protagonista. Tomé las carpetas y salí de casa. El aire fresco golpeó mi cara y me mantuvo despierto. Conduje hacia la notaría que Héctor había mencionado. Él ya había enviado un mensaje al notario, y cuando llegué el hombre me recibió sin esperar explicaciones. Firmé documentos que nunca imaginé tener que firmar: la protección de mis bienes, declaraciones preventivas contra fraude, autorizaciones para bloquear cualquier movimiento sospechoso en mis cuentas y una carta sellada dirigida a la fiscalía, lista para ser entregada si algo me pasaba. Fue ahí donde comprendí la dimensión del peligro en el que estaba. No era solo emocional, era real, concreto, legal. Salí de la notaría con la sensación de haber puesto una armadura invisible sobre mí. Esa armadura no me hacía invencible, pero me daba protección suficiente para soportar el golpe que estaba por venir. Mientras conducía hacia casa, sentí por primera vez en muchos años que tenía el control de mi vida. No dependía de las decisiones de nadie más. No estaba suplicando amor, estaba actuando desde la dignidad. Al llegar, mi celular vibró. Era un mensaje de Daniel. «Papá, ya que estás tan sensible, te aviso que hoy vendrán unos invitados para ver la casa. Estamos considerando venderla. Total, tú no la usas». Mis manos se tensaron sobre el teléfono. Esa casa era mía, y no porque la escritura llevara mi nombre, sino porque cada rincón había sido construido con esfuerzo. Pero Daniel, en su arrogancia, creía que nada me pertenecía realmente. Para él, todo era un botín, un recurso, una carta que podía jugar. Respiré hondo y escribí solo: «Perfecto, yo también tengo una sorpresa para esta noche». No hubo respuesta. Guardé el teléfono en el bolsillo y me senté en el sillón. Miré alrededor. Esa casa contenía mi historia, pero también contenía algo que Daniel no veía: pruebas, recuerdos, amor, cosas que él había despreciado sin entender que eran la base de todo. Pasé horas revisando el pendrive. Héctor no había exagerado. Había grabaciones de conversaciones entre Daniel y su socio, donde hablaban de desviar fondos, falsificar contratos, culparme a mí si algo salía mal. Había correos electrónicos donde mi hijo con total frialdad decía: «Mi viejo ya está viejo. Si cae él, no pasa nada». Leí eso más de 10 veces. Mi hijo, mi propio hijo, sentado frente a un computador, escribiendo mi sentencia sin un atisbo de remordimiento. También había videos grabados con cámara oculta, donde él se burlaba de mí, donde decía que yo no tenía ni cerebro ni fuerza para defenderme, que lo tenía todo planificado, que cuando se deshiciera de mí, por fin sería libre. Verlo con mis propios ojos fue como sentir un cuchillo entrando despacio, despacio, despacio en el pecho. Pero esa herida no me destruyó, me hizo más fuerte. A las 5 de la tarde estaba listo. Me puse una camisa limpia, me peiné y guardé las carpetas y el pendrive en un maletín elegante. No iba a aparecer como un mendigo rogando por un lugar en su mesa. Iba a aparecer como un hombre, como un padre que merecía respeto, como alguien que llevaría un regalo que jamás olvidaría. Faltaba un detalle: el sobre blanco. Lo escribí a mano con letra firme.
Lo sellé y lo guardé en el bolsillo del abrigo. Ese sobre contenía una sola frase que haría temblar a cualquiera que tuviera algo que ocultar. Salí de casa a las 6. El cielo estaba oscuro y las luces de Navidad iluminaban las calles con ese brillo que parece bonito solo cuando el corazón está en paz. En mi caso, eran luces de advertencia. A las 6:30 llegué frente a la casa de Daniel. Estaba decorada con adornos costosos, luces sincronizadas, música navideña suave sonando desde dentro. Habían gastado dinero en exceso, dinero mío seguramente. Aparqué el coche y observé desde la distancia. Se escuchaban risas. Muchos invitados, seguro la familia de mi nuera, gente que nunca me quiso pero que disfrutaba de lo que yo les podía proporcionar. Toqué el timbre. Silencio. Luego pasos. La puerta se abrió. Mi nuera apareció primero. Llevaba un vestido rojo brillante, maquillaje perfecto, sonrisa artificial. Esa sonrisa se borró en cuanto me vio. «¿Qué haces aquí?», dijo, como si yo fuera un intruso. «Vine a entregar mi regalo», respondí tranquilamente. Daniel apareció detrás de ella. Tenía una copa en la mano. Vestía elegante, estaba confiado, sobraba desdén en su mirada. «Papá», dijo con voz neutra, «ya te dijimos que la cena de este año es solo para la familia». «Lo recuerdo», respondí, «pero vine igual, no a cenar, a entregar algo». Me miraron con desconfianza. Sus invitados asomaron la cabeza desde la sala. Varias caras conocidas, todas mezcladas entre burla y curiosidad. «Hazlo rápido», dijo mi nuera. «No queremos un espectáculo». Sonreí levemente. «Oh, esto sí será un espectáculo, pero no como crees». Con calma, abrí el maletín y saqué la carpeta amarilla. La coloqué en la mesa de entrada. Luego, la carpeta azul. Finalmente, el pendrive. «¿Qué es todo eso?», preguntó Daniel, frunciendo el ceño. «Tu vida», respondí, «tal como la construiste, y tal como está a punto de derrumbarse». Todos quedaron en silencio. Tomé el pendrive entre los dedos. «Esto contiene grabaciones de tus transacciones ilegales, de tus conversaciones con tu socio, de tus insultos hacia mí, y de tu plan para destruirme antes de fin de mes». Su rostro perdió color. «Papá, no sabes lo que dices. Sé exactamente lo que digo, y sé exactamente lo que hiciste». Saqué el sobre blanco y se lo entregué. «Tu regalo». Lo abrió con manos temblorosas. Leyó la frase, y su expresión cambió para siempre. Su nuera se acercó, arrebató el papel y leyó también. La frase era simple: «Ya entregué todo esto a la fiscalía». Un murmullo se extendió entre los invitados. Daniel retrocedió un paso, luego otro. «Papá, por favor», dijo con voz quebrada, la primera vez que lo escuchaba vulnerable en años. Yo lo miré con calma, con una serenidad que no sabía que tenía. «Esta Navidad no vine a comer. Vine a terminar lo que empezaste cuando me expulsaste del grupo. Vine a darte el regalo que mereces, la verdad». Mi nuera gritó: «Esto es una locura. Esto no es justo». «Tienes razón», respondí. «No es justo, pero es necesario». Y entonces, sin levantar la voz, dije: «A partir de hoy, caen tus máscaras, Daniel, y comienza tu caída». Los invitados no sabían qué hacer. Algunos murmuraban entre ellos, otros se apartaban, otros miraban a Daniel como si de pronto lo vieran de verdad por primera vez. Mi hijo, el rey de esa mesa, acababa de perder su corona, y la noche recién comenzaba. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escucharse el zumbido de las luces navideñas. En la entrada de la casa de mi hijo, con todos los invitados congelados en sus posiciones, Daniel parecía un animal acorralado, ojos abiertos, respiración pesada, manos temblorosas. Esa expresión no se la había visto ni de niño. Era la mirada de alguien que por primera vez en su vida se descubría pequeño. Mi nuera apretó el papel entre sus dedos, arrugándolo con rabia. «¿Esto es una amenaza?», escupió. «Esto es un abuso de un viejo resentido». «No es una amenaza», respondí, manteniendo mi voz tranquila. «Es una consecuencia de tus actos, de los suyos, de años de desprecio». «Mentira», gritó Daniel, aunque su voz se quebró en la última sílaba. «Tú no tienes nada». Coloqué el pendrive sobre la mesa con suavidad. «Todo está ahí, y en la fiscalía. No puedes evitarlo, no puedes esconderlo. No puedes inventar una excusa esta vez». El temblor en sus manos aumentó. Retiró la copa de vino de su boca, la dejó a medias
y dio un par de pasos hacia mí. «¿Qué quieres, papá?», susurró. Esa frase, dicha así, por él, me atravesó. No era arrogante, no era burlona, sonaba humana. Era la primera vez que lo escuchaba hablarme como un hijo que sabía que ya no tenía escapatoria. «Quiero», respondí con calma, «que asumas lo que has hecho». «Yo no hice nada», gritó de nuevo, perdiendo el poco control que le quedaba. Las luces del salón lo iluminaban justo desde arriba. Su sombra se reflejó en la pared detrás de él, enorme y deformada, una imagen perfecta de lo que se había convertido. Un hombre que creía ser más grande de lo que era. Los invitados empezaron a murmurar. Algunos se alejaron hacia la sala, incómodos. Otros, fascinados por el escándalo, se quedaron cerca. A nadie le gusta un conflicto familiar, excepto cuando es ajeno. Las caras mezclaban miedo, sorpresa y en algunos un matiz desagradable de entretenimiento. Yo respiré hondo y di un paso adelante. «Daniel», dije su nombre como si fuera una campana que debía despertar algo en él. «Este es el final del camino que tú elegiste». Mi nuera se interpuso entre nosotros. «No vas a destruir nuestra familia», dijo con firmeza, como si estuviera interpretando un papel. «Ustedes ya la destruyeron hace mucho», respondí. «Yo solo estoy levantando los restos para entender qué pasó». Ella apretó la mandíbula. «Tú no puedes arruinarnos», dijo, mirando a Daniel de reojo, temiendo más por su imagen que por él. «Yo no los arruiné», corregí. «Ustedes se arruinaron solos cuando decidieron humillar, manipular, mentir y robar». Daniel levantó la cabeza lentamente. Tenía los ojos rojos. «Papá, por favor», volvió a decir, pero esta vez parecía que iba a desplomarse. «¿Qué?», pregunté. «Por favor, ¿qué, hijo? ¿Que olvide lo que intentaste hacer? ¿Que finja que no planeabas culparme para salvarte a ti mismo? ¿Que acepte seguir siendo el saco donde guardas tu basura?» Su rostro se desmoronó. Finalmente, lloró, solo una lágrima. Pero para él era como un derrumbe. «Yo no quería», murmuró. Héctor, que había llegado en silencio y estaba parado afuera, justo en la entrada, intervino por primera vez. «No quería, no», dijo el abogado. «Lo hizo, y está todo aquí». Sostuvo una carpeta gruesa y la levantó delante de los presentes. Documentos, firmas falsificadas, movimientos bancarios, mensajes con su socio, y se giró hacia todos. «Señoras y señores, esto no es un drama familiar, es un delito». El salón se estremeció. Varias personas se taparon la boca. Una señora dejó caer su copa al suelo. Un niño dejó de cantar la canción navideña que estaba repitiendo en bucle cerca del árbol. Mi nuera dio un paso atrás. Su expresión cambió. Ya no estaba enojada. Estaba aterrada. «Daniel, dime que esto no es cierto», le gritó, pero él no respondió. Y ahí supe que el golpe final no tenía que venir de mí. Tenía que venir de él mismo. «Mírame, hijo», dije. Lentamente lo hizo. «No estoy aquí para destruirte», continué. «Estoy aquí para detenerte, porque si no lo hago yo, la vida lo hará. Y será peor». Se llevó las manos al rostro. Respiraba agitado. Yo solo quería... No terminó la frase. «¿Qué querías, Daniel?», pregunté con suavidad. Él deslizó una mano por su pelo desesperado. «Quería ser alguien, quería no ser pobre, no ser invisible, no ser... como yo», completé. Se congeló. Ese era el núcleo de todo. El temor de parecerse a mí. El miedo de heredar mis carencias. La idea equivocada de que yo era un fracaso. «Papá, tú siempre fuiste...», titubeó. «¿Débil?», sugerí. Bajó la mirada. «No eres mi espejo, Daniel», dije con firmeza. «Nunca lo fuiste. Pero decidiste hacerme tu excusa. Cada error tuyo lo justificaste con mi nombre». Él cerró los ojos, derrotado. «Yo no sé cómo llegué hasta aquí». «Lo sé», respondí suavemente. «Y por eso estoy aquí, para que pares antes de destruirte por completo». Héctor dio un paso adelante. «Julián», me dijo en voz baja, «si quieres podemos detenernos aquí. Esto ya es suficiente». «No», respondí, «aún falta algo». Me giré hacia los invitados, la familia de mi nuera, amigos, vecinos, todos escuchando. Durante años mi hijo creyó que el valor de un hombre se medía por el dinero, por las apariencias, por la mesa a la que se sienta, dije. Yo también fui culpable de dejarlo creer eso, quizá porque nunca supe enseñarle que el verdadero valor se mide de otra forma. Un silencio intenso cubrió el salón.
Pero hoy, continué, en esta noche que llamaron solo para la familia, quiero decir algo. Respiré hondo. Yo también soy familia. Y aunque ustedes intentaron borrarme de esta mesa, sigo siendo el padre de este hombre. Mi nuera frunció el ceño. Tú no mereces... Cállate, la interrumpió Daniel, levantando la voz por primera vez desde su derrumbe. Ella se quedó paralizada. Papá, dijo acercándose, yo no sabía que esto llegaría tan lejos. Yo creí que tenía control, que podía... Tomó aire, que podía manejar todo. No puedes manejar la vida como un negocio, respondí. No, admitió. Ya lo sé. Se giró hacia su esposa. ¿Y tú? Dijo temblando. Tú sabías todo, todo. Ella retrocedió. ¿Qué dices? Tú sabías lo del socio, sabías lo de las cuentas, sabías... Su voz se quebró. Sabías que estaba usando el nombre de mi padre para cubrir mis errores. El salón explotó en murmullos. Yo lo miré, con tristeza, con amor, con decepción, todo mezclado. Su esposa gritó. Eso es mentira. No sabía nada. Pero Daniel la señaló, temblando. Tú me dijiste que, total, él ya está viejo. ¿Qué si cae el primero mejor para nosotros? Su esposa se quedó muda. Los invitados comenzaron a alejarse de ella como si fuera tóxica. Héctor intervino. Todo está grabado. La mujer se desplomó en el sofá derrotada, más preocupada por su reputación que por el daño causado. Daniel se giró hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Papá, perdóname, susurró. La frase cayó como una piedra en el agua, generando ondas que me atravesaron entero. No esperaba escucharla esa noche. Quizá nunca. No sé si puedo perdonarte hoy, respondí con honestidad, pero sí sé que puedo acompañarte a enfrentar lo que venga. Él bajó la cabeza. Voy a entregarme, dijo. No quiero huir de esto. Me quedé quieto. Lo observé. Ese acto, esa frase, era la primera elección adulta que hacía en años. Eso es tuyo, dije señalando el pendrive. No mío, no de Héctor, no de tu esposa. Tuyo. Daniel lo tomó entre sus manos. Parecía que sostuviera un pedazo de su propia alma. Papá, dijo con un hilo de voz, no me abandones ahora. Me acerqué, puse una mano en su hombro. No vine a abandonarte, respondí. Vine a liberarme, y ojalá liberarte también. Él cerró los ojos. Los invitados se retiraron en silencio. Héctor recogió las carpetas. Mi nuera desapareció en la cocina llorando. Yo me quedé con mi hijo. 2 hombres cansados, 2 heridas expuestas, 2 vidas que por primera vez se miraban de frente. Esa noche no hubo cena, no hubo celebración, no hubo brindis. Solo hubo verdad, la verdad que por fin había llegado a la mesa. La madrugada cayó sobre la casa como un manto pesado, después del caos, del llanto, de las confesiones y de los silencios incómodos. El mundo parecía haberse detenido. Las luces del árbol seguían encendidas, parpadeando con un ritmo lento y triste, como si también hubieran presenciado demasiado para una sola noche. Daniel estaba sentado en el sofá, con el rostro entre las manos. Su respiración era irregular, pero ya no lloraba. Era como si hubiese vaciado todo lo que tenía dentro, y ahora quedara solamente el cansancio. Me acerqué despacio. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, y verlo reducido a ese estado me revolvía el alma. Papá, susurró sin levantar la cabeza. Nunca pensé que terminaría así. Me senté a su lado dejando espacio entre nosotros, no por distancia emocional, sino porque sabía que necesitaba aire para entenderse a sí mismo. Nadie piensa que va a llegar hasta el borde del abismo, respondí. Pero llegaste, y lo importante es que no diste el paso final, te detuviste. Él levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, hinchados, pero había algo más ahí, una chispa, una pequeña luz, como si estuviera despertando después de años de dormir dentro de su propio ego. No sé cómo reparar todo esto, admitió. No se repara de golpe, dije. Se hace un día a la vez. Guardó silencio. Sus manos temblaban sobre sus rodillas. Por primera vez en la noche, parecía realmente dispuesto a escucharme. Yo era tan arrogante, dijo con la voz apagada. Creía que merecía todo, que el mundo me debía algo, que tú me debías algo. ¿Y qué creías que yo te debía, hijo? Pregunté suavemente. Se quedó pensando un largo rato. Éxito, respondió finalmente. Creí que debías darme la vida que tú nunca tuviste. Una casa grande, dinero, comodidades.
Creí que si no me dabas todo eso, significaba que no me querías lo suficiente. Sus palabras fueron un golpe directo al pecho, no de dolor, sino de verdad. Por primera vez, entendí realmente lo que había sido para él crecer a mi lado. Un niño mirando a un padre que trabajaba demasiado, que llegaba tarde, que cargaba culpas que nunca decía en voz alta. Un niño que, sin entenderlo, había interpretado mis silencios como fracasos. Hijo, dije, yo nunca pude darte lujos, pero te di todo lo que podía. Mi tiempo, mi fuerza, mi espalda cargando cajas para poner comida en la mesa. Lo sé, susurró, bajando la mirada. Lo sé ahora. Pero en mi cabeza siempre había una voz que decía, tu papá es débil, tu papá se conforma, tú no puedes ser como él. Y me volví, esto. Levantó una mano e hizo un gesto hacia sí mismo, como si fuera un objeto roto que alguien había abandonado en un rincón. No eres débil, le dije, pero confundiste ambición con hambre, y confundiste hambre con desesperación, y la desesperación te llevó a traicionarte a ti mismo. Y a ti, agregó, con un hilo de voz. Lo miré un largo rato. No quise responder enseguida. Quería que entendiera que el perdón, si llegaba, tenía que venir del corazón, no de un impulso. Sí, admití finalmente, también a mí. Daniel pasó una mano por su rostro y se levantó despacio. Caminó hacia la ventana, mirando la calle silenciosa, todavía adornada con luces navideñas que parecían observarlo. Voy a entregarme, papá, dijo finalmente. No huiré más. Me lo debo a mí mismo, y te lo debo a ti. Cerré los ojos un segundo. Esa respuesta era la primera decisión realmente adulta que había tomado en toda la noche. No estarás solo, le aseguré, pero tendrás que enfrentar todo lo que venga, sin excusas, sin mentiras, sin culpar a nadie. Lo sé, susurró, y lo haré. En ese momento apareció mi nuera desde la cocina. Su rostro estaba manchado de lágrimas y maquillaje corrido. A diferencia de Daniel, en ella no había arrepentimiento sincero, sino puro miedo a perderlo todo. Daniel, amor, intentó acercarse. Tú no vas a dejar que nos destruyan, ¿verdad? Tú vas a arreglar esto. Podemos recuperarnos. Podemos... Él levantó la mano pidiéndole silencio. Nunca había hecho algo así con ella. Ella se quedó petrificada. Esto lo hice yo, dijo Daniel, y lo enfrentaré yo. No arrastraré a nadie más. Y no aceptaré que uses a mi padre para intentar salvarte. Ella abrió la boca, incrédula. ¿Estás eligiendo a tu padre antes que a mí? Daniel respiró hondo. Estoy eligiendo la verdad. La mujer retrocedió como si le hubieran quitado el aire. Se apoyó en la pared y comenzó a llorar, pero no había dolor en su llanto. Había furia, miedo y frustración. Su máscara finalmente había caído. Daniel se giró hacia mí. Necesito que estés conmigo mañana, me dijo. Cuando vaya a hablar con el abogado, estaré, respondí. Nos quedamos los dos en silencio. No hacía falta decir más. La mañana siguiente llegó fría y gris. Las calles estaban húmedas por la llovizna y la ciudad parecía moverse más despacio, como si también sintiera el peso de lo ocurrido. Daniel estaba listo temprano. Llevaba una chaqueta negra y el rostro serio. Parecía más joven y al mismo tiempo más viejo. Era un hombre que había pagado un precio muy alto por aprender una lección básica, que la verdad siempre llega. Héctor nos recibió en su oficina. Daniel, Julián, saludó. Pasen, tenemos mucho que tratar. Nos explicó todo lo que venía. Declaraciones, acuerdos, responsabilidades. Daniel escuchó cada palabra sin interrumpir. Llevaba un cuaderno pequeño donde escribió una sola frase: no repetir el error. Al final de la reunión, Héctor lo miró fijamente. Daniel, puedes salir de esta, pero solo si aceptas cada consecuencia. El juez puede ser duro, las multas serán altas, y quizá pases unos meses internado, pero... Daniel levantó la mano. Haré lo que sea necesario. Yo sentí un nudo formarse en mi garganta. No sabía si todo terminaría bien, pero al menos estaba empezando de la manera correcta. Esa noche, Daniel pidió ir a mi casa. No para hablar, no para llorar, solo para... estar. Preparamos café. Nos sentamos en silencio. Una escena tan simple, pero tan nueva para nosotros. Papá, dijo de pronto sin mirarme. Yo siempre pensé que tú estabas solo porque querías, que te alejabas, que no te importaba la familia. Lo observé. No estaba solo, respondí. Estaba esperando que tú volvieras a verme, no como una carga, sino como tu padre.
Daniel tragó saliva. Lo había entendido. Al fin. Gracias por no rendirte conmigo, murmuró. Hijo, dije con suavidad. Hay cosas que un padre no puede dejar de hacer, incluso cuando duelen. Se acercó, apoyó la cabeza en mi hombro como cuando era niño y sollozó en silencio. Yo puse una mano en su espalda, y ahí, en medio del silencio, supe que mi regalo de Navidad no había sido revelar la verdad. Había sido recuperar a mi hijo, quizá no del todo, quizá no por completo, pero sí lo suficiente para que ambos pudiéramos empezar de nuevo. Papá, susurró antes de quedarse dormido, no quiero perderte. No me has perdido, respondí. Me perdiste cuando dejaste de verme, y hoy me volviste a encontrar. Lo cubrí con una manta. Apagué la luz, y mientras lo observaba dormir, entendí algo importante. Había sido una Navidad dolorosa, cruel, desgarradora, pero también había sido la primera que me devolvió algo que creí perdido para siempre. A mi hijo, a Daniel, a nosotros. Hoy escribo estas líneas sentado en el viejo sillón que alguna vez compartí con mi esposa. La casa está en silencio, pero ya no es un silencio que duele. Es un silencio que acompaña, un silencio que respira conmigo, tal vez porque, después de tanto tiempo, ya no estoy solo. Daniel duerme en la habitación de invitados. A veces, se queda aquí para no sentirse perdido entre tantas decisiones que ahora debe enfrentar. Lo observo desde la puerta, y aunque ya es un hombre hecho y derecho, lo sigo viendo como aquel niño que corría hacia mí, con la cara manchada de chocolate pidiéndome que lo cargara. La vida da vueltas extrañas. Uno piensa que lo perderá para siempre, hasta que el destino se encarga de traerlo de vuelta cuando más falta hace. Muchos me preguntan si lo perdoné. La verdad es que no existe una respuesta simple. El perdón no es un interruptor que se enciende de golpe. Es un camino, uno que se recorre paso a paso, aunque duela. Daniel traicionó mi confianza, sí, me humilló, me utilizó, me dejó fuera de su vida, pero también volvió con los ojos abiertos, con el corazón dispuesto, con una intención real de reparar lo que rompió. No busco castigo, busco verdad. Y si él está dispuesto a caminar conmigo desde la honestidad, entonces yo estaré dispuesto a acompañarlo. No quiero un hijo perfecto, quiero un hijo consciente. Eso es más valioso que cualquier riqueza que pueda tener en esta vida. Hay noches en las que todavía me despierto pensando en aquella Navidad, en ese mensaje cruel que me sacó del grupo familiar, pero ya no lo recuerdo con rabia. Lo recuerdo como el punto exacto en el que dejé de ser un hombre que soportaba en silencio, y me convertí en uno que decidió actuar. A veces, uno necesita tocar fondo para descubrir de qué está hecho realmente. Yo descubrí que no estaba hecho para rendirme. El pendrive de Héctor lo guardo en un cajón, no como arma, sino como recordatorio. No para amenazar a mi hijo, sino para asegurarme de no volver a cerrar los ojos ante lo que tengo delante. La vida no siempre avisa dos veces. Ese fue el regalo más extraño que recibí en Navidad, y de alguna forma también el más necesario. Y ahora, antes de terminar, quiero hablarte a ti, que escuchaste toda mi historia desde el principio hasta este instante. No sabes cuánto significa eso para mí. Tu compañía, incluso desde lejos, me recuerda que nuestras historias importan, que nuestras voces valen, que siempre existe alguien dispuesto a escuchar. Soy Julián González, y esta fue mi historia. Si te conmovió, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta en el video, y contarme aquí abajo qué te pareció y desde qué ciudad nos ves. Tu participación me ayuda a seguir compartiendo relatos que nacen del alma. Gracias por estar aquí, de verdad.